Tengan ustedes un cordial saludo. El día de hoy, María Chupecota de EPIAM y Cristian Alania de EPIC expondrán el tema de Alejandro Magno y el periodo helenístico. Interrogante número 1. ¿Qué conflicto visualiza en el filme? ¿Cómo se desarrollan los mismos? ¿Y qué puede opinar al respecto? Bueno, si hablamos de Alejandro Magno, lo vamos a relacionar con la expansión que hubo en el imperio. Se vieron dando distintos conflictos. Número 1 fue el conflicto de índole político. ¿A qué me refiero con índole político? Debido a la muerte del rey Felipio, Alejandro Magno pasó a gobernar por ser su hijo. Y es ahí donde se presentan distintos conflictos internos, ya que Alejandro tenía otro pensar distinto al de su padre, por lo que era un individualismo de poder, puesto que era muy autoritario y muy dictatorial, y eso se vio reflejado en las distintas decisiones que él tomaba. De esto parte el conflicto de índole cultural, puesto que este pensar que tenía Alejandro ya era de juntar otras razas, otras culturas, como es la de los persias con los macedonios. Pero eso no es todo, ya que tiempo después se casa con Roxana. ¿Y quién es Roxana? Roxana es una bárbara que al casarse con Alejandro le cede ciertos atributos a los bárbaros, como es de a las mujeres darles dotes que aseguren un buen matrimonio, a los jóvenes entrenamiento militar, como también una educación griega. Y todo esto molestó a su misma gente, ya que ellos impartían esos atributos. Luego recordemos que Alejandro Magno desde muy pequeño era valiente, era tenaz, y eso se vio reflejado en la acción que tuvo con el caballo Mucéfalo de niño. Pero el sueño griego que él siempre tenía fue de expandirse a Oriente, ya que él decía, ¿no? Si los persias pudieron, ¿por qué yo no? O si los persias, como dominaban en ese entonces, dominaban al mundo, si ellos pudieron, ¿por qué un macedonio no? Y esto también lo dice en la película, ya que cada que él pisaba una tierra, despertaba en él una nueva ilusión, aún ya teniendo Babilonia. Por último, tenía un conflicto de índole social. ¿A qué me refiero? A que la misma gente ya lo empezó a traicionar, como vemos el caso de la deshonra de Clito, y que el ejército que lo respaldaba ya estaba dividido, debido al perfil narcisista que tenía reflejado con sus mismas acciones, para finalmente terminar siendo envenenado por su misma gente. Interrogante número 2. Con relación a su definición de la felicidad, ¿dónde radica la principal diferencia? Aristóteles sostenía de que la felicidad se basaba en los actos. Él creía de que esta felicidad se podía obtener a través del poder, honor y la gloria. Sin embargo, también decía de que esta no era gratis, sino que tenía que ser pagada a través de algún tipo de sacrificio, un dolor que todo hombre debía de pagar si buscaba la felicidad. Por otro lado, Aristóteles decía de que la vida estaba determinada por las actividades, las cuales iban a ser movidas por la voluntad del hombre con el fin de llegar a su objetivo. Y una vez alcanzados, estos iban a dejar de ser lo que son para pasar a convertirse en medios, los cuales iban a ser utilizados para completar o alcanzar los nuevos objetivos que se iban a plantear. Sin embargo, Aristóteles decía de que este ciclo debe tener un fin, y el cual era buscado por todos en realidad, y este fin era denotado como la felicidad. Epicuro sostenía de que la felicidad se basaba en el estado de uno mismo. Él decía de que el placer era el inicio y el fin de ser feliz. Sin embargo, su definición de placer abarcaba el hecho de no sentir dolor en el cuerpo ni perturbación en el alma, dejando de lado cosas como la lujuria, las orgías, los festines y cosas relativamente mundanas como no pueden ser estas, dándonos a conocer de que su filosofía estaba enfocada en la mesura, es decir, que rechazaba todos los placeres que a largo plazo podrían traer dolor, como lo pueden ser las adicciones. Estas a corto plazo es cierto que pueden brindar un poco de placer, sin embargo a largo plazo podrían incluso traer la muerte. Por otro lado, el epicureísmo también admite que es bueno aceptar un poco de dolor, para evitar uno mayor en algún futuro, como lo es el aceptar el dolor de una vacuna,
para evitar el padecimiento de una enfermedad. Interrogante número 3. ¿Cómo se relaciona el inicio del periodo helenístico y el ascenso de Alejandro Magno con este cambio de ideas filosóficas? Para comenzar, Macedonia era un lugar situado al norte de Grecia, la cual estaba levemente helenizada y tenía como rey a Filipo II, quien con el paso de los años llegó a unificar toda Grecia bajo su mano. Sin embargo, tras su muerte, quien tomó su lugar como sucesor fue su hijo Alejandro Magno, hombre culto que había sido enseñado incluso por el mismo Aristóteles. Después de esto, Alejandro lideró combates contra Persia, Asia Menor y Egipto, y tras salir victorioso de cada una de ellas, fundó la gran ciudad de Alejandría. Tras estas conquistas, el deseo de Alejandro Magno fue crear un imperio mundial, en el cual se basó de las conquistas militares, la introducción de tradiciones políticas persas, la comercialización y la difusión de la cultura griega. Sin embargo, tras la prematura muerte de Alejandro Magno a sus 33 años y sin haber dejado a un sucesor, este es el punto en el cual se da inicio al helenismo en su totalidad. El imperio de Alejandro terminó siendo dividido entre sus generales de mayor confianza, produciendo esto un gran cambio en las ideas filosóficas. Finalmente, el imperio fue dividido en pequeños reinos que fueron gobernados de forma monárquica, en los cuales se impulsó la apertura de nuevos comercios y el fortalecimiento del desarrollo urbanístico, haciendo del periodo de helenismo una época de esplendor cultural, dejando de lado la idea de un imperio mundial. A continuación, nuestras conclusiones. Alejandro Magno fue un joven de rebosante vigor, que no conocía el miedo, puesto que tenía una capacidad política y militar. Lo que le caracterizó a él fue que luchaba sin pensar en sí mismo, con pasión y una precisión asesina, logrando así hacer el imperio helenístico. Por un lado fue un gran conquistador que se iba adaptando a las costumbres de sus pueblos, que en su camino conquistaba hasta la India. Recordemos que su sapiencia se debe gracias a su maestro, que fue Aristóteles. Es por ello que tuvo en sus manos a uno de los imperios más extensos del mundo, que fue desde Grecia hasta la India. Sin embargo, al final, los oficiales, los militares, ya se encontraban exhaustos y desmotivados por llevar más de 8 años, por lo que marcó el fin de su campaña. En conclusión, podemos decir de que la principal diferencia que hay entre estos dos personajes radica en que Aristóteles encontraba la felicidad en los actos y ambiciones, mientras que Epicuro basaba la felicidad en el estado de uno mismo, ya sea tanto corporal como mental. Y con relación al inicio del periodo helenístico y el ascenso de Alejandro Magno, el hecho de que hayan tomado la vida de su rey Alejandro se puede decir de que es un acto en el bien común, ya que de este modo evitaron de que un soñador como Alejandro se llevara con él una gran cantidad de vida de sus seguidores, por el simple hecho de querer crear un imperio mundial. Por otro lado, lo que consiguieron es poder desarrollar lo que es el multiculturalismo, junto con otros aspectos más que antes ellos no consideraban.